Mi hermana me prohibió ir a su boda, alegando que su prometido sentía algo por mí. Ahora él se niega a casarse con ella por eso. Hola a todos, soy Michelle, 20 años, y agradecería mucho su opinión. Emily, 25 años, es mi hermana mayor, y se supone que se casaría con Jonathan, de 25 años. Entre ellos, todo parecía perfecto. Todos creíamos que estaban destinados a estar juntos, y llevaban años de novios. Sin embargo, las cosas acaban de dar un giro muy extraño y sorprendente, y ahora su boda está en duda. ¿Por qué? Mi hermana no me deja ir a su boda, por lo que Jonathan se ha negado a casarse con ella. Además, Emily cree que Jonathan siente algo por mí. Entiendo lo loco que suena, pero permítanme aclarar. Para que sepan, no tengo una relación cercana ni con mis padres ni con mi hermana. Me distancié de ellos cuando empecé la universidad, pero no es que haya pasado nada grave que provocara una ruptura. Desde que me mudé para estudiar, no he pasado mucho tiempo en casa. Normalmente viajaba o iba a casa de mis abuelos durante las vacaciones de primavera en lugar de volver a casa. Simplemente, parecía una mejor alternativa que tener que lidiar con lo desagradable de estar en casa. El problema es que no me parezco en nada a mi hermana o a mis padres. Nunca hemos conectado realmente, por así decirlo. No soy realmente parte de su universo, que es el suyo propio. Nunca parecieron entenderme, y para ser honesta, nunca hicieron ningún esfuerzo. Mientras crecía, todos se unían por algo que a mí no me importaba, y parecía que hablaba un idioma extranjero cada vez que sacaba a colación algo que me interesaba. Simplemente escuchaban, asentían y volvían la conversación a sus propios intereses. Así que después de un tiempo dejé de intentarlo. Pero esto es lo que más duele. No hicieron ningún intento de ponerse en contacto conmigo cuando empecé a distanciarme de ellos. Parecían estar bastante contentos con que me apartara de sus vidas, casi como si se alegraran de verme ir. Para ser honesta, eso dolió. Los miembros de una familia deberían darse cuenta de que uno de los suyos se está desvaneciendo poco a poco, pero a ellos no parecía importarles un comino. Simplemente validó mi creencia, largamente sostenida, de que no pertenecía a su grupo. Acabé yendo a verlos solo en ocasiones importantes como cumpleaños y festivos. Aún así, me seguía sintiendo más como una visita en sus vidas. Llegaba, me ocupaba del asunto familiar y me marchaba. El diálogo era siempre cortés pero superficial. No había una conexión genuina, ni calidez. Además, Emily y yo nunca compartimos la fuerte hermandad que muchos hermanos tienen. Ella siempre ha sido la niña de oro de la familia, la que hacía todo bien, seguía el camino que mis padres deseaban y encajaba a la perfección. Yo era la oveja negra, la rara. No son malas personas ni nada por el estilo, pero la forma en que me menosprecian discretamente demuestra que pueden ser verdaderos abusones. ¿Sabes cómo algunos pequeños comentarios pueden tener un profundo impacto a pesar de parecer inocuos a primera vista? Sí, yo recibía eso. Finalmente llegué a la conclusión de que simplemente era mejor evitarlos en la medida de lo posible. ¿Por qué ponerte en una situación incómoda y fuera de lugar? El problema es que cuando Jonathan se unió a nosotros para la cena de Navidad del año pasado, no me sentí totalmente invisible por primera vez en mucho tiempo. Mi familia tiene una forma de hacerme sentir como si fuera una extraña en mi propia casa y que no pertenezco a ella. Sin embargo, Jonathan no me trató así. En lugar de tratarme como la extraña oveja negra que a menudo me siento con mi familia, fue amable conmigo y me habló como a una persona normal. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, era solo una cortesía básica. Sin embargo, Emily se sintió muy perturbada por esto por alguna razón. No es que Jonathan y yo estuviéramos enfrascados en una conversación significativa y privada. Simplemente hablamos de diversos temas, como viajes, la universidad, anécdotas divertidas del trabajo y otros temas cotidianos. Sin embargo, a Emily le pareció extraño desde el principio. Intenté ignorar las miradas frías que me lanzaba durante la cena. Es decir, hasta que se dirigió a mí directamente más tarde esa noche. Siempre recordaré eso. Me apartó y me dijo: sé lo que estás haciendo. Estás intentando quitarme a mi novio, aunque siempre hayas estado celosa de mí. Para ser honesta, me quedé atónita. ¿Robarle a su hombre? ¿En serio? Aún así, ¿de dónde había salido eso? Se negó a dejarlo pasar incluso después de que le dijera que estaba siendo tonta y me riera de ello. Insistió en que estaba siendo demasiado amable con Jonathan y que él actuaba de forma extraña a mi alrededor. Era una acusación tan loca que ni siquiera estaba segura de cómo reaccionar. ¿De dónde demonios había salido esto? Ser el centro de atención siempre ha sido lo de Emily. Mis padres la adoran, es la persona ideal. Es su niña de oro, así que lo entiendo. Pero decir que intenté arrebatarle a su prometido. Incluso para ella era un nuevo nivel de bajeza.
Como suelo hacer con sus dramas, intenté ignorarlo. Supuse que simplemente estaba siendo insegura o estaba preocupada por alguna razón, porque no somos cercanas de todos modos. El problema es que después de esa noche, las cosas se volvieron raras entre todos nosotros. No creía que Emily pudiera haberse alejado más. Parecía que me evitaba deliberadamente ahora, aunque nunca habíamos sido cercanas. Si intentaba hablar con ella, o bien actuaba como si no le importara o me respondía con monosílabos. Durante las reuniones familiares, se quedaba pegada al lado de Jonathan, como si estuviera reclamando su espacio. Era absurdo. Jonathan, sin embargo, fingía que nada había cambiado. Seguía siendo cortés, amable y normal en mi presencia. Lo que realmente me molesta, supongo, es la facilidad con la que mi familia parece estar de acuerdo con Emily. Había indirectas sutiles, pero nadie me habló explícitamente. Cada vez que Emily y Jonathan estaban presentes, mi madre me lanzaba esas miradas extrañas. Mi padre, que por lo general es bastante indiferente, empezó a hablar más sobre el valor de las relaciones y la necesidad del apoyo familiar. Todo era bastante pasivo-agresivo. Mi enfado aumentaba a medida que lo pensaba más. Nunca he sido de las que se enredan en los dramas de los demás, y mucho menos en los de mi hermana. ¿Por qué iba a interesarme de repente por el prometido de Emily cuando apenas hablamos fuera de las reuniones familiares? No tenía sentido. Mis abuelos me informaron del compromiso de Emily unos meses después. De hecho, ni siquiera me informaron de que mi propia hermana se iba a casar. Enterarme por mis abuelos fue un golpe bajo, aunque no esperaba precisamente que me enviara una invitación personalizada con cariño y purpurina ni nada por el estilo a estas alturas. Ya sabes, del tipo que valida tus ideas preconcebidas sobre la falta de interés de tu familia por ti. Supongo que me había aferrado a una pequeña esperanza de que, a pesar de la tensión y la distancia, todavía pensara en mí como parte de este acontecimiento tan importante en su vida. Oye, somos hermanas, pensé. Puede que no seamos cercanas, pero sigo siendo su familia. Eso era obviamente demasiado pedir. Cuando me enteré del compromiso, guardé silencio con Emily. Al principio pensé que se le habría olvidado decírmelo o que simplemente estaría ocupada con los preparativos de la boda. Por alguna razón, seguía dándole el beneficio de la duda. Aunque me doy cuenta de que suena tonto. Supuse que acabaría llamándome o, al menos, enviándome una invitación de última hora. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y no pasó nada. Grillos. Entonces recibí una llamada inesperada de Emily. Como no habíamos hablado desde aquella extraña acusación en Navidad, debo admitir que me sorprendió ver su nombre en mi teléfono. Contesté, intentando sonar informal, como si mi propia hermana no se hubiera olvidado por completo de mí. Después de unos incómodos minutos de charla trivial, me dio la noticia. No te invito a la boda. Me quedé en silencio un momento mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir. Aunque no estaba especialmente ansiosa por ir ni nada por el estilo, me dolió oírselo decir en voz alta. Cuando le pregunté por qué, me dio la explicación más ridícula. No quiero que estés allí porque Jonathan siente algo por ti. Simplemente será incómodo. Tuve que reírme a carcajadas de verdad. Me parecía increíble que esto estuviera ocurriendo. Para empezar, Jonathan no siente nada por mí. Y aunque lo sintiera, yo no me habría levantado durante la ceremonia para declarar mi amor inquebrantable por él. Ni siquiera quería discutir porque todo era tan absurdo. Simplemente colgué después de decir, que tengas una gran boda y un feliz matrimonio. Realmente no me importaba si formaba parte o no de su día especial, porque no necesitaba ese trastorno en mi vida y, para ser honesta, no éramos cercanas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Emily y yo vivíamos en dos universos completamente separados, y hacía tiempo que lo había aceptado. Sin embargo, simplemente necesitaba desahogarme y quizás obtener alguna perspectiva externa. ¿Soy la única que piensa que todo esto es una locura? ¿Alguno de ustedes ha tenido una situación similar? Agradecería cualquier orientación. Actualización 1. Necesito escribir todo esto mientras aún lo tengo fresco en la cabeza, ya que ayer fue una locura total. La cena de ensayo de Emily se convirtió en un caos total, y de alguna manera me vi arrastrada al centro de todo. Mi teléfono empezó a explotar cuando estaba pasando una típica noche de jueves acurrucada con mi portátil, trabajando en una tarea. Al principio decidí ignorarlo. Últimamente me he vuelto bastante experta en eso. Sin embargo, en menos de 10 minutos, vi que tenía 7 llamadas perdidas de mi padre. Mi padre no llama más de una vez. Es de los que asumen que estás ocupado si no contestas enseguida y lo intentará de nuevo más tarde. 7 llamadas entonces, claramente había un problema. Cuando por fin contesté, estaba temblando.
Sonaba como alguien a quien nunca había oído antes. Michelle, tienes que venir al lugar inmediatamente. Como un disco rayado, dijo, ahora mismo. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente respondió, es sobre Jonathan y Emily. Solo ven, por favor. Su voz era tan desesperada que me alarmé un poco. Pero la cosa es que, ¿de verdad pensaban que iba a dejarlo todo y correr en su ayuda después de todo el revuelo, las acusaciones y la exclusión de la boda? Le dije precisamente eso. Recuerda, papá, que no voy a asistir a esta boda. Emily fue bastante explícita al respecto. Michelle, por favor, respondió. Jonathan no está dispuesto a celebrar la boda sin tu presencia. Eso me dejó paralizada. Que, antes de que pudiera comprender esa bomba, mi teléfono sonó con otra llamada, esta vez de mamá. Cuando me volví, estaba llorando de verdad. No dejaba de decir, tu hermana te necesita. Como si hubiera olvidado cómo me habían tratado todos durante los últimos meses. Era extraño escucharla llorar por el amor fraternal y la lealtad familiar cuando habían estado bien sin mí hasta que las cosas salieron mal. Entonces Emily llamó con una voz temblorosa, apenas comprensible. Al parecer, Jonathan se presentó a la cena de ensayo y me preguntó directamente dónde estaba. Cuando Emily le informó de que no estaba invitada, perdió los estribos, pero fue más bien de forma contenida y decepcionada que furiosa. Delante de sus amigos, de los invitados a la boda y de ambas familias, declaró que no podía casarse con alguien que tratara así a su propia hermana. Relatándolo, Emily sollozó por teléfono. Dijo que, después de observar cómo me trataban, no podía formar parte de una familia que rechazara a alguien de esa manera. Yo era como mamá y papá, dijo, y añadió que no quería estar cerca de un comportamiento tan tóxico. Siendo sincera, una parte importante de mí se sintió reivindicada. Por fin alguien había sido testigo de lo que había soportado durante años. De hecho, alguien había hablado y declarado que era inaceptable. Pero Emily no había terminado. Entre sollozos, empezó a esbozar un intrincado plan para que yo fuera al lugar y explicara que solo había habido un gran malentendido y que era yo quien había decidido no asistir a la boda, alegando que había sido idea mía por completo. No dejaba de repetir, podemos arreglarlo. Simplemente ven y dile a Jonathan que no tienes intención de asistir a la boda. Dile que nunca te dejaron fuera. Michelle, por favor, no puedo dejarlo ir. Todo era asombrosamente audaz. Es absurdo que después de meses de que me trataran como una villana roba hombres y de que me dijeran sin rodeos que no estaba permitida en su boda porque su prometido podría sentirse atraído por mí. Después de hacerme sentir como basura en mi propia familia, quería que mintiera para mantener intacta su relación. La dejé llorar al otro lado de la línea durante un largo rato sin decir nada. Luego, con la mayor frialdad que pude, dije, no te voy a mentir, Emily. Ahora estás lidiando con las consecuencias de tus decisiones de ignorarme y tratarme como si no existiera. Arreglarlo no es mi responsabilidad, pero él te escuchará, casi gritó. Él confía en ti, respondí. Quizás confía en mí porque nunca le he dado motivos para no hacerlo. Quizás duda de quién eres realmente por algo que percibe en la forma en que me has tratado. En cualquier caso, no voy a asistir al evento y no voy a decir mentiras para mejorar tu imagen. Seguía quejándose cuando colgué. Entonces me preparé una taza de té, apagué el teléfono por completo y me senté a pensar de verdad en lo que acababa de ocurrir. Durante las horas siguientes, mi teléfono siguió iluminándose con notificaciones. Lo revisé y encontré mensajes de voz de mis padres, llamadas perdidas de los amigos de Emily y mensajes de texto de familiares con los que no había hablado en años. Toda la familia parecía haberse unido para intentar coaccionarme para que limpiara el desastre de Emily. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en mi vida, estaba muy segura de que evitarlos era lo correcto. Jonathan había sido el único capaz de ver a través de sus actos. No por algo que yo hubiera dicho o hecho, sino por cómo me trataban, había llegado a esa conclusión. Y para ser honesta, eso parecía la confirmación más plena que podía haber esperado. Anoche me fui a la cama sin usar el teléfono y dormí mejor que en meses. Por una vez, que se las arreglen con las consecuencias de sus propios actos. Estoy harta de limpiar la mierda de los demás y de ser el chivo expiatorio de la familia. Esta mañana, mis abuelos, que son los únicos familiares con los que sigo comunicándome, me han informado de que Jonathan no devuelve las llamadas de Emily ni de mis padres. Parece que ha comunicado a su familia que la boda se cancela definitivamente. Mis padres están trabajando febrilmente para contener los daños, Emily está inconsolable, y yo estoy sentada aquí, por fin contenta con mi decisión de mantenerme al margen. Sé que esto es largo, pero tenía que decirlo todo. Agradezco todos los comentarios de mi anterior publicación que afirmaban mi decisión de mantenerme al margen de mi familia.
Tenían razón. A veces es mejor mantenerse al margen y dejar que los demás se enfrenten a las consecuencias de sus propios actos. Actualización 2. Muchos de ustedes preguntaron sobre mis primeros años y las razones de mi prolongado distanciamiento de mi familia. Como es una historia un poco pesada, no me extendí en mi primera publicación, pero a la luz de los acontecimientos recientes, creo que es un buen momento para explorar algo de ello. El problema es que sufro de ansiedad social. De niña siempre tuve la sensación de que algo iba mal en mí, pero nunca fui capaz de articularlo. Sin embargo, mis padres eran tradicionalistas que pensaban que las enfermedades mentales eran meros pretextos. Con frecuencia decían cosas como, tienes que endurecerte, o, solo estás siendo dramática. Si alguna vez mostraba signos de ansiedad o un ataque de pánico, me etiquetaban como débil o perezosa, como si estuviera eligiendo sentirme así. Cuando miro hacia atrás, puedo ver muchas señales de advertencia. Cuando tenía 15 años, tuve que hacer una gran presentación para la clase de inglés. La idea de estar de pie frente a 30 alumnos era la receta perfecta para un trastorno de ansiedad social. La noche anterior tuve problemas para dormir, y la mañana de la presentación me sentía físicamente enferma. Les supliqué que me dejaran quedarme en casa y se lo comuniqué a mis padres. ¿La reacción de mi padre? Tu nerviosismo no hará que la vida se detenga. Deja de hacer un drama de todo. Al final, sufrí un fuerte ataque de pánico delante de la clase. Me empezó a temblar la voz. Algunos niños incluso empezaron a reírse, y me temblaban tanto las manos que no podía sujetar los apuntes. La habitación parecía dar vueltas, pero no podía salir. En lugar de ofrecerme consuelo, mi madre se limitó a comentar, «¿Ves? Lo has superado». Todo ese drama ha sido en vano. Todo empeoró con Emily, que era la hermana ideal. Era la presidenta del cuerpo estudiantil, la capitana del equipo de debate y prácticamente todo lo que yo no podía ser debido a mi ansiedad. Cuando tenía grandes reuniones con sus amigos, la gente comentaba que yo era la hermana rara que nunca salía de su habitación. Una vez oí a Emily decir a sus amigas, sí, es antisocial. Cree que es demasiado buena para estar con nadie. Mi vida cambió cuando estaba en la universidad. Mi primer semestre fue un completo desastre para mí. Estar lejos de casa, adaptarme a nuevas circunstancias sociales e intentar equilibrar mi ansiedad mientras asistía a clase se convirtió en demasiado para mí. Recuerdo que me sentía como si me estuviera muriendo mientras estaba sentada en mi habitación del dormitorio, jadeando por aire. Mi compañera de cuarto, que, bendita sea, vio que algo iba realmente mal, casi me arrastró al centro de asesoramiento de la universidad. Allí conocí a Ladra Martínez, la primera persona que realmente me escuchó. No me instó a que me endureciera ni minimizó mis emociones. Más bien, me ayudó a comprender mi situación. Después de unas cuantas sesiones, Ladra Martínez me sugirió que viera a un psiquiatra para obtener un diagnóstico adecuado. Fue como ponerle nombre por fin al monstruo contra el que había estado luchando toda mi vida cuando recibí el diagnóstico de trastorno de ansiedad social. No era llamar la atención ni ser dramática, como mi familia siempre había insistido. Era una enfermedad legítima y, lo que es más importante, tratable. Las sesiones de terapia me abrieron los ojos. Aprendí de Ladra Martínez que las acciones de mi familia no solo eran poco solidarias, sino también deliberadamente perjudiciales. Me dio consejos para establecer límites, defenderme e identificar comportamientos dañinos. En ese momento, empecé a distanciarme intencionadamente de mi familia. Lo que realmente me molesta, sin embargo, es que mis padres rechazaron totalmente mi diagnóstico cuando intenté explicárselo. Mi madre llegó a decir, estos médicos solo intentan ganar dinero etiquetando todo como una enfermedad. Emily añadió, poniendo los ojos en blanco. Solo estaba utilizando palabras rimbombantes para justificar mi comportamiento antisocial. Hice un último intento de explicarles las cosas el pasado día de Acción de Gracias, antes de que empezara todo este lío de la boda. Había preparado todo un discurso sobre la ansiedad social, con investigaciones y cifras incluidas. Mi padre me interrumpió a media frase. Michelle, ¿cuándo vas a dejar de poner excusas y empezar a vivir en el mundo real? En ese momento me di cuenta de que nunca cambiarían. Nunca harían un esfuerzo por comprender. Tenían una percepción inmutable de mí como la niña difícil, la dramática, el problema. ¿Y saben qué? Fue extrañamente liberador darme cuenta de eso. Me facilitó dejar de buscar su comprensión o aceptación. En retrospectiva, puedo ver cómo esta tendencia contribuyó directamente al escenario de la boda, a la aceptación precipitada de la historia de Emily por parte de mis padres sin ni siquiera cuestionarla, y al rápido salto de Emily para creer que estaba robando a su prometido. Todo forma parte de su arraigada creencia de que soy yo la que causa problemas y la que debe ser controlada.
Jonathan vio a través de esto. Observó cómo me trataban, cómo minimizaban mis emociones y cómo me utilizaban como culpable de todo. Y lo calificó por lo que era. Conducta tóxica, a diferencia de todos los demás en el círculo social de mi familia que simplemente aceptaban su propia versión de la realidad. Supongo que estoy tratando de transmitir que este drama de la boda no fue un incidente aislado. Es el resultado de años de dinámicas familiares en las que constantemente fui retratada como la mala, la niña problemática y la que necesitaba ser arreglada. Quizás por eso la decisión de Jonathan me parece tan justa. Por fin alguien más se dio cuenta de lo que he estado pasando durante años. Sí, esa es la historia de fondo que muchos de ustedes pidieron. Aclara por qué no tengo prisa por arreglar las cosas ahora mismo. He pasado demasiados años tratando de cambiar la forma en que mi familia me ve, de obtener su comprensión y de ganar su aceptación. He terminado con eso. A veces, lo más sano que puedes hacer es aceptar que ciertas personas, incluso miembros de tu familia, nunca te entenderán ni te aceptarán. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que todo salió mal, y ahora debo revelar la última parte de esta historia. Aunque se ha convertido en algo que nunca podría haber previsto, al menos ahora puedo decir que lo que empezó como un drama de boda ha terminado realmente. Cuando se canceló su boda, Emily lo perdió todo. De alguna manera consiguió mi nuevo número de teléfono, y lo compartió con todos sus conocidos. De repente me vi inundada con cientos de comentarios de odio de extraños, sus conocidos y familiares lejanos. Hubo desde intentos de culpabilización hasta intimidación directa. Luego vino el vandalismo. El clásico de Emily, que solía hacer esto a las chicas que detestaba en el instituto, fue lo primero, dejar huevos en mi coche. Cuando eso no obtuvo la respuesta deseada, subió la apuesta. Ni siquiera recuerdo cuántas veces encontré mi buzón destrozado, mi coche vandalizado o la puerta de mi apartamento cubierta de notas ofensivas. La gota que colmó el vaso fue cuando rajó los 4 neumáticos de mi coche y dejó una nota amenazante con su inconfundible letra. Durante todo este tiempo, mis padres optaron conscientemente por ignorar las acciones de Emily. Las chicas eran chicas, tienes que ser más comprensiva con el dolor de tu hermana, era su respuesta estándar a cada incidente. Incluso después de que les mostrara las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía a Emily intentando entrar en mi piso, lo desestimaron como que Emily solo quería hablar. Sin embargo, gracias a esta increíble comunidad de Reddit, especialmente a los que me sugirieron que instalara cámaras de seguridad y lo grabara todo, yo estaba preparada. Gracias al abogado que me recomendaron, aprendí que esto constituía acoso y vandalismo criminal, y no un simple drama familiar. Con los testimonios de los testigos, las pruebas de vídeo, las fotos y los cientos de mensajes amenazantes, construimos un caso sólido. Cuando mi abogado presentó nuestras pruebas junto con la notificación de cese y desistimiento, Emily finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. La grabación de seguridad de su intento de allanamiento fue especialmente perjudicial. Intentó negociar a través de su propio abogado, diciendo que si lo dejaba todo, ella cubriría los daños. Pero me negué, se trataba de la responsabilidad y las consecuencias, no del dinero. El caso judicial se desarrolló de forma rápida y decisiva. Emily fue acusada de intento de allanamiento de morada, acoso criminal y vandalismo. Se le impuso una orden de alejamiento permanente, terapia obligatoria y una sentencia suspendida de 1 año. Dada la naturaleza deliberada de su conducta y las pruebas sustanciales de su comportamiento creciente, el juez fue especialmente severo. La reacción de mis padres a la sentencia fue la esperada. Me acusaron de ser insensible por destruir la vida de mi hermana por unas cuantas bromas. De hecho, después de decirles que Emily me había acosado repetidamente, había dañado mis pertenencias e intentado entrar en mi casa, me aconsejaron que simplemente me mudara si me sentía insegura. Después de eso, nunca tuve intención de volver a hablar con ellos. En el litigio civil se llegó a un acuerdo extrajudicial. Además de los daños por angustia emocional y lucro cesante, Emily tuvo que pagar por todos los daños que había causado. Su campaña de acoso en las redes sociales me ha costado varios trabajos como freelance. Lo que es más importante, el acuerdo incluía una cláusula de no contacto que impide que nuestros padres actúen como intermediarios o monos voladores, nunca más. Según mi abogado, la preocupación de Emily y mis padres por su reputación influyó en la rapidez del acuerdo. Resulta que su preocupación por la opinión de sus amigos del club de campo es mucho mayor que su preocupación por hacer lo correcto. Normal, desde entonces, me he mudado a un nuevo apartamento en un edificio seguro y con vigilancia constante. He cerrado mis cuentas en las redes sociales, he actualizado por completo mi información de contacto,
y mis clientes han sido increíblemente comprensivos con la situación. Alguien que se enteró de mi situación y quedó impresionado por cómo la manejé incluso me ofreció un trabajo. ¿El resultado más inesperado de todo esto? Por primera vez en mi vida, me siento liberada. No me pesan las expectativas y las críticas de mi familia. Ya no soy el chivo expiatorio. Soy simplemente Michelle, creando mi propia vida según mis propias reglas. No soy ni la dramática ni la niña problemática. Esta comunidad de Reddit, que me ayudó en todo, cambió mi vida. Vuestras recomendaciones sobre la documentación y las medidas de seguridad fueron cruciales en el juicio. Vuestros comentarios de apoyo me mantuvieron en marcha cuando empecé a dudar de mí misma, y vuestros relatos de situaciones similares me hicieron comprender que no estaba sola. Si estáis lidiando con familiares tóxicos, recordad que compartir ADN no le da a nadie el derecho a maltrataros. A veces, lo más sano es alejarse y dejar que se enfrenten a las consecuencias de sus actos. No se trata de vengarse, sino de establecer límites y exigir respeto. Mi ansiedad social está mejorando con la terapia, pero sigue ahí. Resulta que mucha de ella estaba relacionada con las continuas críticas y la manipulación que sufrí de niña. ¿Quién iba a pensar que alejar a las personas tóxicas podría ser un tratamiento tan eficaz? Ahora que esta etapa de mi vida ha terminado realmente, ya no habrá más actualizaciones. Me estoy centrando en mis estudios, mi carrera y en crear una nueva red de familiares elegidos para que me apoyen. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me apoyaron y siguieron mi historia. Me disteis la confianza para irme y la fuerza para defenderme. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Yo añadiría que el mejor cierre es saber que finalmente te has defendido. Estoy harta de que me utilicen como chivo expiatorio o víctima. He tomado el control de mi vida y nunca miraré atrás. Reddit, gracias por todo y adiós.